En una majestuosa sala del palacio del rey Salomón, el ocaso proyecta sombras doradas y escarlatas a través de las altas ventanas, iluminando el espacio con una atmósfera cálida y mágica. El rey Salomón, aunque envejecido, mantiene un porte noble mientras se sienta en un trono hecho de oro y madera tallada, con detalles intrincados que reflejan la maestría de sus artesanos. Lleva puesta una larga túnica real de colores rojo oscuro y dorado, bordada con hilos metálicos que brillan suavemente bajo la luz del atardecer. Su barba, bien cuidada y canosa, añade un aire de sabiduría a su semblante, mientras sus ojos, profundos, revelan tanto el cansancio de los años como la sabiduría adquirida a lo largo de ellos. De repente, un joven sirviente irrumpe en la sala con urgencia, vistiendo una sencilla túnica beige que contrasta con la opulencia circundante. Se detiene un momento para retomar el aliento y observa al rey con una mezcla de respeto y preocupación. Cerca de la entrada, dos ancianos profetas esperan pacientemente, siendo testigos silenciosos de lo que está por acontecer. Las paredes del salón están adornadas con tapices que relatan historias bíblicas, añadiendo una capa de historia y tradición al ambiente. En el aire flota una melancolía épica, un recordatorio del legado del rey Salomón y de las decisiones que aún debe tomar, reflejado profundamente en sus sabios ojos. La escena transporta al espectador a otro tiempo, uno en el que reyes, profetas y sirvientes convivían bajo la misma historia de fe y poder. En el majestuoso salón del palacio, la atmósfera se tornaba inquietante. El rey Salomón, un hombre de gran sabiduría y temple, se levantó de su trono con rostro preocupado al recibir a un sirviente que entraba jadeando, claramente alterado después de haber corrido apresuradamente. El aire se llenaba de una tensión palpable que hacía eco en los muros de mármol pulido del recinto. Los profetas, vestidos con impecables túnicas blancas y azules que mostraban signos de desgaste y de peregrinaje, avanzaban con paso decidido hacia el trono. Había en ellos una dignidad solemne, un halo de misterio que les envolvía, aunque sin llegar a ser intimidante. Uno de los profetas, de ojos penetrantes y semblante grave, sostenía en sus manos un pergamino enrollado, sellado con cera dorada que despedía un leve resplandor. A través de las ventanas altas y estrechas del salón, entraba la luz del atardecer, bañado el recinto con tonos dorados y naranjas, proyectando sombras alargadas que se extendían y se retorcían sobre el piso de mármol, como si quisieran convertirse en testigos mudos de lo que estaba por acontecer. Cada rayo de luz parecía enfatizar la gravedad del momento, resplandeciendo en los rostros de los presentes y haciendo brillar las joyas incrustadas en el trono de Salomón. Un grito distante resonó desde las calles de Jerusalén, un eco perturbador que llegó hasta el palacio. El tumulto que comenzaba a gestarse fuera de los muros se subrayaba con la pequeña figura de una persona en una ventana lejana, señalando con pánico hacia abajo. Salomón, conocido entre las naciones por su justicia y por su habilidad de discernir las más intrincadas disputas, observó a los profetas. Con una mezcla de preocupación y expectativa, sabía que lo que traían los profetas no era ordinario. Era un mensaje de importancia celestial que requería toda su sabiduría y serenidad para ser interpretado y atendido. Así, en este encuentro cargado de presagios y misterios, se definía el destino no solo de su pueblo, sino quizás de todo aquello que se encontraba bajo el firmamento. En el imponente balcón del palacio, Salomón se encontraba inmóvil, sus ojos clavados en el horizonte teñido de furia y lamento. El templo sagrado, que una vez se alzaba como un testimonio monumental de fe y devoción, ahora sucumbía bajo las garras del fuego. Columnas negras de humo se retorcían hacia el cielo, marcando el destino trágico de un legado destinado a la eternidad. El pergamino temblaba en las manos de Salomón, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Las escrituras, que alguna vez le trajeron paz al ofrecer sabiduría y guía, ahora le recordaban decisiones que lo llevaron a este momento de ruina. Su rostro, un mosaico de horror y tristeza, reflejaba un alma en tumulto. En sus ojos se podía ver no solo el dolor por la pérdida de la piedra y el arte, sino también una dolorosa introspección que lo confrontaba con su propia culpabilidad. Detrás de él, el profeta permanecía en silencio. Su expresión, grave pero compasiva, era la de un hombre testigo de las caídas inevitables de los poderosos. Sabía que las palabras eran inútiles, el silencio contenía todas las verdades necesarias para aquel momento devastador.
El cielo estaba pintado con tonos de naranja y negro, una pintura salvaje y volátil, testimonio de la magnificencia y la fragilidad de lo creado por la mano del hombre. En la distancia, las llamas danzaban alrededor de las columnas sagradas, convirtiendo al templo en una pira funeraria. Cada chispa que se elevaba parecía cantar un requiem por lo que ya no sería más. Más lejos, Naamá, la esposa amonita, se encontraba arrodillada. La pequeña estatua de Moloch, cubierta de cenizas, era una sombra de su poder en tiempos anteriores. Vestía una túnica de un verde pálido, adornada con detalles dorados que aún resaltaban pese a la devastación circundante. A su modo, Naamá participaba de luto en aquella tragedia colectiva, un recordatorio de las complejidades de las alianzas y las herencias espirituales. Era una escena propia de una epopeya. Dibujada al estilo de una obra de Disney o Pixar, donde las llamas eran a la vez dinámicas y reales, pero no tan oscuras como para perder la majestuosidad del tono épico que narraba el momento. Los ojos de Salomón eran el centro de la composición, dos ventanas a un alma que sufría, un hombre de grandeza atrapado en el mismo fuego que consumía sus obras más preciadas. A través de él, el relato mostraba no solo el dolor de la pérdida, sino la esperanza de redención y aprendizaje, un recordatorio de que incluso en las cenizas se puede encontrar nueva vida. En esta ilustración animada, nos encontramos en la plaza central de Jerusalén durante la noche, una escena impactante llena de caos y belleza a partes iguales. La iluminación es proporcionada por antorchas que relucen un cálido resplandor anaranjado, reflejado en la imponente escena del templo ardiendo. La mezcla de estos elementos recrea un ambiente tenso pero visualmente cautivador. En el centro de esta escena tan vibrante y emocional, aparece el rey Salomón. Vestido con un manto corto que ondea al viento sobre su túnica real, avanza con paso firme hacia el balcón superior del palacio. Está rodeado por sus guardias y un séquito de sacerdotes preocupados. Los sacerdotes, ataviados con túnicas blancas y doradas, evidencian en sus rostros una profunda desesperación, mientras gesticulan hacia el templo en llamas. Estos detalles mágicos capturan la esencia de cada personaje, mostrando en detalle las emociones que atraviesan. Desde el trasfondo, emerge una multitud enfurecida, dedicándose a destruir y derribar altares paganos como un reflejo del rechazo popular a antiguas prácticas. En el suelo, yacen fragmentos de ídolos destrozados, rodeados por el eco del clamor del populacho. El humo negro que emana del templo asciende de manera prominente hacia el cielo nocturno, en una danza silenciosa con el firmamento estrellado que parece observar en silencio. La variación de expresiones faciales es crucial en esta representación, con un enfoque especial en la determinación que emana del rostro de Salomón. Firme y resuelto entre la confusión del momento, este equilibrio entre la serenidad del cielo estrellado y el bullicio en tierra, entre la fuerza destructiva del fuego y el propósito casi solemne del rostro de Salomón, elabora una narrativa visual que es tanto intensa como conmovedora. Es una mezcla perfecta de caos y orden. En una antigua ciudad envuelta en angustia, la escena se desarrolla con un dramatismo digno de un cuadro monumental. Salomón, el rey sabio, se encuentra sobre una vasta plataforma de piedra frente a su pueblo. La multitud, una amalgama de rostros desesperados y esperanzados, observa con las emociones a flor de piel. Salomón lidia con una situación que amenaza con superar toda realidad conocida. En el horizonte, se alza el templo en llamas, un símbolo de fe y poder ahora devorado por el fuego que ennegrece el cielo. Salomón, con sus manos alzadas hacia el firmamento, arrodillado, ofrece una plegaria cargada de desesperación y esperanza. Sabe que, en esos momentos críticos, las palabras no son suficientes, pero su gesto es un faro de fortaleza y devoción, insuflando valentía en el corazón de aquellos que lo observan con ojos de fe y duda mezcladas. Entre la multitud, dividida entre la acción y la oración silenciosa, algunos levantan antorchas. Las antorchas proyectan sombras danzantes en el semblante de los niños y ancianos, mientras otros, con sus manos juntas, repiten palabras de ruego en espera de un milagro. Cada rostro es un tapiz de humanidad, reflejo de un pueblo que se aferra a las últimas chispas de esperanza mientras la destrucción amenaza con consumir todo. Detrás de Salomón, un figura de eminente calma observa el desarrollo con una mezcla de serenidad y fe implacable.
Es el profeta, quien en su presencia silenciosa y llena de significado, se convierte en un ancla espiritual para aquellos que buscan comprensión más allá de lo visible. A pesar del humo negro que cubre el cielo, lentas volutas que auguran el fin, una pequeña luz dorada empieza a brillar en el horizonte. Para quien mira con el corazón, esta luz es más que un simple fenómeno atmosférico, es el símbolo palpable de la intervención divina. La luz dorada es una señal de que aún en la peor de las tormentas, hay lugar para la gracia y el renacimiento. Así, en este cuadro pintado con colores cálidos y dramáticos, donde cada matiz resalta el estado emocional de los personajes, la luz dorada se erige como el epicentro de la esperanza. Sus destellos, aunque sutiles al principio, comienzan a inundar el escenario de una promesa renovada, recordando a todos que la oscuridad no es más que un lienzo esperando ser iluminado por el poder del cambio y la fe inquebrantable. En este instante congelado en el tiempo, Salomón y su pueblo esperan. En el escenario, bajo la caricia de luces titilantes que proyectan las llamas del templo en ruinas, se alza Salomón, el rey cargado de remordimientos. Vestido con una sencilla túnica de un marrón claro, que porta cicatrices de una jornada violenta reflejadas en sus desgarros, rebosa una vulnerabilidad inesperada. Ante el juicio ardiente de sus ciudadanos, el poderoso líder ahora se presenta humano, desprovisto del manto de divinidad que alguna vez portó con seguridad. Mientras habla, su voz se quiebra con honestidad, calando profundamente en el corazón de su audiencia. El cielo nocturno se entrelaza con las chispas doradas que ascienden como almas errantes desde las columnas rotas del templo. Un hijo pródigo enfrentado a las consecuencias de sus decisiones, Salomón observa en torno suyo la devastación que dejó al ignorar las súplicas. No es fácil cargar con la culpa que ahora pesa sobre sus hombros, pero es el peso de la responsabilidad que él mismo se ha impuesto. La multitud escucha, un mar de expresiones caóticas que intentan procesar la caída de un grande, mientras que Salomón se aferra a la esperanza de redención. Separándose entre la multitud, una joven de rostro manchado por el hollín, da un paso adelante. Sus ojos, cargados de ira y frustración, se clavan en el suelo, luego se levantan desafiantes y señalándolo con firmeza. Es un recordatorio tangible de las vidas trastocadas. Salomón se estremece, comprendiendo que su penitencia aún está lejos de terminar. Su figura encarna los reclamos de muchos, una personificación de todos aquellos que perdieron algo esa fatídica noche. Tras la escena central, un aire de esperanza titilante apenas comienza a asomar. En el fondo, los ciudadanos, superando el dolor y la decepción, ya trabajan juntos, reconstruyendo los altares caídos a la luz de las antorchas. Este telón de fondo sugiere una resiliencia inherente en la humanidad, capaz de resurgir incluso desde las cenizas. Dejando un mensaje claro al abatido líder, a pesar de la traición del pasado, la cooperación es la clave para un nuevo amanecer. A medida que Salomón llora desacreditando su estatus de antaño, es, sin embargo, dentro de esa misma debilidad que descubre el primer peldaño hacia la redención. En el silencio que sigue a su confesión, solo roto por el crepitar de las llamas, se sienta la semilla de la transformación, la esperanza de un futuro mejor y la inevitable marcha hacia la reconciliación. La escena sugiere que verdaderos líderes se forjan no solo en sus victorias, sino a través de la aceptación de sus errores y el esfuerzo por enmendar los rumbos equivocados. Este acto de humildad frente a una multitud herida abre el camino para el renacimiento colectivo en la víspera de un nuevo amanecer. En una noche cargada de tensión, Salomón se erguía como la figura central de una escena dramática. Ante él, las murallas de Jerusalén se alzaban majestuosas pero amenazadas. Mientras que el resplandor de las antorchas enemigas se reflejaba en el firmamento, creando un espectáculo de luces y sombras que evocaba tanto gloria como miedo. En su mano derecha, resplandecía una espada desenvainada, símbolo de defensa y sacrificio, mientras que su armadura ligera chispeaba bajo la túnica real de un monarca nacido para liderar en tiempos de paz y de adversidad. Con una expresión decidida pero cargada de una responsabilidad inmensa, Salomón miró a su pueblo. Quienes habían respondido al llamado de proteger su hogar. Era un grupo heterogéneo, ancianos que recordaban las glorias pasadas, jóvenes que aspiraban a ser héroes, y niños que miraban a Salomón con admiración, sin poder comprender totalmente el peligro inminente. Estos ciudadanos habían improvisado una línea defensiva.
armados con lo que pudieran encontrar. Algunos portaban lanzas, herencia de antiguas batallas, mientras que otros cargaban herramientas del campo, convertidas por la urgencia en armas de supervivencia. Detrás del rey y del pueblo, sobre la colina, se alzaban las antorchas del ejército enemigo, un manto de luz que avanzaba inexorablemente, proyectando sombras siniestras sobre el suelo de su amado Jerusalén. La noche, que solía ofrecer refugio y descanso, se tornó en escenario de tensión y rebelión. A su lado, caminaba el profeta, cuya presencia imponía una calma en medio del tumulto. Sus ojos, llenos de sabiduría, se fijaban en el templo en llamas, cuya destrucción parecía un cruel augurio de lo que estaba por venir. Sin embargo, su expresión serena escondía una urgencia, una firmeza en la creencia de que había esperanza, si seguían el camino correcto. Apuntó hacia el templo, no solo como recordatorio de lo que ya habían perdido, sino como guía para lo que aún podían salvar. El contraste entre las sombras profundas y las luces brillantes de las antorchas ofrecía un cuadro impresionante, donde la valentía de los personajes no provenía de una fuerza física superior sino de su determinación y humanidad. Salomón sabía que la noche podría ser larga, pero también sabía que la historia que se escribiría en esas horas oscuras dependería de cada uno de ellos. Con una inspiración profunda, levantó su espada en un gesto que no solo significaba la voluntad de luchar, sino también la promesa de preservar lo más preciado de Jerusalén, su gente y su espíritu. Con esta visión, el destino de Jerusalén pendía de sus acciones, y con cada paso más cerca de las murallas, Salomón se comprometía no solo como rey, sino como uno más entre los suyos, a defender lo que amaban hasta su último aliento. En las ardientes ruinas del templo de Jerusalén, la figura de Salomón aparecía postrada de rodillas, su majestuosa túnica real mostrando quemaduras en los bordes. Las llamas, que hasta hace poco devoraban con furia sagrada, empezaron a ser contenidas por un viento sobrecogedor. Parecía que cada aliento divino soplaba con el poder de calmar el caos, disipando el humo que oscurecía el cielo. La expresión en el rostro de Salomón era una mezcla de humildad reverente y determinación inquebrantable, mientras alzaba sus manos al cielo en ferviente oración, un gesto que plasmaba tanto arrepentimiento como fe inquebrantable. Detrás de él, el profeta, figura de sabiduría ancestral, lo observaba con una expresión intensa pero serena, sosteniendo un bastón tallado con símbolos que hablaban de otros tiempos y misteriosas sagas divinas. Aquella noche, las murallas de Jerusalén más allá del templo, estaban bañadas por el resplandor escarlata de la batalla, donde ciudadanos de diversas clases y edades se unían valientemente para enfrentar a los invasores que amenazaban su ciudad y su fe. En medio de esa escena cargada de dramatismo espiritual y resistencia terrenal, un resplandor dorado comenzó a irradiar del pergamino que Salomón sostenía entre sus manos. Era una luz que cortaba la oscuridad con la certeza de la intervención divina, un faro de esperanza que prometía misericordia y salvación. El pergamino, con su escritura de tiempos remotos, vibraba al unísono con el soplo del viento celestial, infundiendo nueva fuerza y convicción en los corazones de quienes luchaban por su libertad y creencias. Esta escena, animada con la magia de los estudios Pixar, equilibraba el dinamismo de las llamas con la serenidad del viento, destacando la luz dorada que se convertía en el alma de la imagen. Los gestos de Salomón eran un reflejo del espíritu humano en su forma más pura, confrontando sus propias fallas ante las ruinas de lo que alguna vez fue grande, pero también elevándose con la esperanza de ser digno de aquel milagroso resplandor que prometía un nuevo comienzo. En los tiempos antiguos, cuando Jerusalén aún resonaba con cantos y súplicas, se extendió un enfrentamiento épico más allá de sus murallas. Aquel día, amenazada por un formidable ejército enemigo, la ciudad se halló al borde de la ruina y la desesperación. Eran tiempos oscuros, con la esperanza desvaneciéndose como la última suya en la llama de una vela. Entretanto, en el campo de batalla, una milagrosa luz celestial irrumpió desde el cielo despejado, iluminando las sombras imponentes que los enemigos proyectaban. Bajo el asombroso resplandor, los invasores comenzaron a retirarse, cegados y desarmados por esa magna manifestación divina. Desde la distancia, el rey Salomón, ataviado con su manto real manchado de cenizas, contemplaba esta escena milagrosa con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sus ojos, amplios y llenos de emoción, reflejaban la incredulidad y el alivio de ver a su pueblo salvado por un poder que trascendía lo humano.
Detrás de él, las gentes de Jerusalén empezaron a congregarse sobre las murallas de la ciudad. Testigos impotentes de un acto de salvación que desafiaba la lógica terrenal, algunos lloraban de alivio, lágrimas que brillaban con el fervor de un nuevo amanecer, mientras otros caían de rodillas, elevando oraciones silenciosas hacia los cielos. En su interior, cada corazón latía con una renovada esperanza, símbolo de la intervención divina que acababan de presenciar. Sobre el firmamento, entre nubes esponjosas y todavía iluminadas por la aureola del día, emergía una estrella brillante. Un faro celestial que señalaba la presencia divina. Esa estrella, como un diamante celestial, radiante entre el lienzo oscuro del universo, hablaba sin palabras de un amor celestial que había descendido para envolver a Jerusalén. Así, en un estilo digno de los épicos relatos, donde cada color vibraba con vida y cada trazo hablaba de la majestuosidad del milagro, la victoria no resultaba de las armas, sino de la fe y la luz. Un recordatorio eterno de que incluso en las peores sombras, un solo rayo de luz puede cambiar el destino de los hombres. El viento soplaba suavemente, pero en el aire persistía el olor a humo proveniente del templo destruido, un recordatorio de la reciente tragedia que asoló su reino. A medida que la noche caía, las antorchas comenzaban a iluminar Jerusalén, proyectando sombras danzantes sobre las murallas. De repente, una figura apareció corriendo en el crepúsculo, tambaleándose visiblemente mientras se acercaba a gran velocidad. Era un joven, cubierto de trapos ensangrentados, cada paso cargado de dolor y urgencia. Solomón centró su mirada y rápidamente reconoció al mensajero, uno de sus espías más jóvenes e intrépidos. El joven se detuvo frente a Solomón, jadeando con cada respiración, con su rostro marcado por el terror y el cansancio. Sus mejillas estaban surcadas por líneas de lágrimas que se mezclaban con el hollín, mientras intentaba recobrar el aliento. Con un temblor en su voz, alzó una mano temblorosa y señaló hacia las montañas al norte. Mi rey, vienen desde el norte. ¿Las fuerzas? Las fuerzas que nunca creímos ver, balbuceó entrecortadamente, sus ojos reflejaban el pánico de una amenaza más grande que cualquier sueño oscuro. Solomón asintió levemente, sus labios dibujando una fina línea mientras un torbellino de emociones se desataba en su interior. La preocupación marcaba su rostro, pero era la determinación la que finalmente se impuso, irradiando desde sus ojos con una claridad que solo proporcionaba la certeza de lo inevitable. El monarca miró al joven espía, empatizando con su evidente angustia y temblorosa valentía. Descansa, joven, susurró Solomón con voz grave pero reconfortante. Has hecho bien. Ahora, nuestro camino se define por lo que está por venir. Con esas palabras, mientras el joven espía sucumbía al agotamiento, Solomón se volvió hacia su ciudad, consciente de que el destino de su pueblo, y quizás de sí mismo, dependía de lo que se avecinaba desde las montañas. El soberano sabía que debía enfrentar cualquier peligro con la misma sabiduría y fortaleza que siempre había guiado su reinado, aun en momentos tan oscuros como este. En un oscuro amanecer, mientras las luces de Jerusalén se desvanecían detrás de él, el rey Salomón caminaba hacia los imponentes montes del norte. El aire frío proveniente de Sadoudale le envolvía con un abrazo helado, haciendo ondear su corta capa sobre las regias vestiduras que vestía. A pesar de su atuendo real, el monarca avanzaba solo, una figura solitaria enfrentándose a lo desconocido. El rostro de Salomón reflejaba una mezcla de temor y determinación. Los años de sabiduría y reinado pesaban sobre sus ojos, que ahora estaban fijos en el horizonte oscuro. Sabía que debía embarcarse en este viaje, por el bien de su gente, pero no podía evitar el miedo que le erosionaba el ánimo. Detrás de él, marcando la despedida, el profeta observaba con una expresión cargada de preocupación. Su mano se alzaba, señalando hacia el valle. El cielo por encima era un torbellino dramático de nubes. Se agolpaban, formando figuras amenazantes, como si el propio firmamento conspirara para detener al rey en su camino. Un rumor lejano, un rugido gutural, pareció sacudir el aire, llenándolo de presagio. A medida que Salomón avanzaba, el viento intensificaba su acometida, jugando con su capa y su cabello, como si intentara arrastrarlo de vuelta. Pero el monarca,
Con el corazón acelerado y la mente enfervorizada por la misión que solo él podía cumplir, continuó su marcha. Cada paso resuena en el suelo rocoso con un eco solemne, cada movimiento se convirtió en parte de un cuadro pintoresco de resolución y angustia. En esta atmósfera cargada de misterio y tensión, donde la naturaleza misma parecía estar en vilo, el camino de Salomón reflejaba su soledad. Los montes parecían más altos e intimidantes con cada paso que daba, como un desafío que solo un rey podría aceptar. Así, perdido entre el viento y las sombras, Salomón se adentraba en su destino, mientras el mundo a su alrededor murmuraba historias de antiguos augurios y promesas por cumplirse. Salomón se encontraba al borde del Valle de las Sombras, un lugar que había sido durante siglos sinónimo de misterio y peligro para los que se atrevían a aventurarse en sus nieblas densas y oscuras. La bruma, espesa y opaca como un velo de noche eterna, envolvía cada recoveco de aquel paraje inhóspito. Delante de él, se alzaba una criatura esquelética cuya mirada ardía con un fuego que desafiaba la misma esencia de la vida. Sus ojos eran un par de brasas incandescentes que emanaban un calor antinatural, y sus dedos alargados como ramas muertas se extendían hacia Salomón. En el centro del valle, un altar de piedra negra se erguía como un centinela imperecedero, rodeado por figuras encapuchadas que murmuraban en una lengua antigua, ejecutando un ritual cargado de melancolía y terror. Salomón no se dejó intimidar. En su mano derecha sostenía un pergamino resplandeciente que emanaba una luz dorada e intensa. Era un rayo de esperanza en aquella vastedad de sombras. Una vez desenrollado, el pergamino proyectaba un resplandor celestial que se entrelazaba con las tinieblas. La silueta de Salomón se dibujaba con nitidez sobre aquel fondo de negritud, como un faro de resistencia ante la marea de oscuridad que buscaba engullirlo. El ardor del pergamino contrarrestaba la llama negra del esqueleto, formando un escudo que repelía los intentos malignos. La tensión en el aire era palpable, como si el destino mismo se estuviera jugando en un tablero invisible, donde cada movimiento tenía el potencial de inclinar la balanza hacia el abismo o hacia la salvación. Los encapuchados continuaban entonando sus cánticos. Sus voces eran un eco monótono que resonaba en el valle, componiendo una sinfonía que parecía abrazar el tiempo y el espacio, uniendo el presente con un pasado innombrable. Salomón sabía que aquella era su prueba más difícil. Perplejo pero determinado, se mantuvo firme, consciente de que el destino de muchos dependía de su capacidad para mantener en alto el pergamino que irradiaba poder divino. Debía persistir, debía ganar, porque el fracaso no era una opción entre aquellas sombras. Desde tiempos inmemoriales, el Valle de las Sombras había sido un lugar envuelto en misterio y terror. Su suelo, cubierto de cenizas, y su atmósfera cargada de una oscuridad palpable, repelían a aquellos que osaban entrar. Era aquí donde Salomón, con su túnica desgastada y el rostro marcado por la determinación, se encontraba arrodillado, sosteniendo un antiguo pergamino dorado. Este no era un pergamino cualquiera, contenía las palabras del poder divino, un secreto guardado por generaciones. Mientras Salomón avanzaba en su ferviente plegaria, un resplandor dorado comenzó a emanar del pergamino, creciendo y expandiéndose en una ola explosiva de luz pura. La calidez del resplandor tocó su piel como una suave brisa celestial. El efecto fue inmediato. La oscura criatura, un ser de pesadillas y sombras, retrocedió, retorciéndose como si estuviera siendo consumida por la misma luz que Salomón había liberado. Los siniestros seres encapuchados se desvanecieron súbitamente. El altar de piedra negra, centro de rituales oscuros, comenzó a desmoronarse, sus fragmentos dispersándose en el viento y convirtiéndose en polvo que se unió al suelo del valle. Era como si el mismo tiempo estuviera reclamando lo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces, detrás de Salomón, el cielo, antes cubierto de nubes densas y amenazantes, comenzó a aclararse. Rayos de luz dorada perforaron las sombras, en un espectáculo que destilaba la belleza épica propia de un renacimiento. Salomón, todavía arrodillado, levantó la vista. Su rostro, antes tensado por la batalla espiritual, ahora mostraba una mezcla de alivio y reverencia. Sus ojos brillaban con la certeza de haber experimentado un milagro divino. Era un momento de conexión espiritual profunda con lo celestial, una manifestación de fe que había irrumpido en la realidad, transformando el valle maldito en un espacio renovado por la esperanza.
sus labios se curvaron en una tenue sonrisa. El Valle de las Sombras empezaba a distanciarse en su memoria, no como un lugar de oscuridad, sino como un escenario de renovación y redención. En el horizonte, las luces doradas del amanecer anunciaban un nuevo día. En el tranquilo Valle de las Sombras, donde hasta hace poco reinaba la incertidumbre y el miedo, ahora resplandece una luz dorada que inunda el paisaje de un calor celestial. Al centro de este esplendor, se encuentran dos figuras unidas por un lazo eterno y divino, el joven rey Salomón, y el radiante espectro de su padre, el legendario rey David. David, rejuvenecido por la inmortalidad del recuerdo, se presenta envuelto en una túnica blanca y dorada que brilla con intensidad celestial, pareciendo casi irradiar la luz dorada que rodea a ambos. Salomón, vestido con su majestuosa túnica real, aunque un tanto manchada por las tribulaciones del reinado, mira a su padre con una mezcla de reverencia, amor filial y emoción sincera. Las lágrimas, llenas de añoranza y gratitud, humedecen sus ojos mientras contempla esta aparición milagrosa. El peso de la responsabilidad y el deseo de sabiduría parecen reflejarse en su postura, mientras su corazón late con la seguridad y el consuelo de la presencia paterna. David, con una sonrisa serena y ojos brillantes que traspasan generaciones, extiende una mano para posar sobre el hombro de su hijo. Este gesto sencillo irradia una profunda sabiduría y amor que solo un padre puede ofrecer. Aunque sus palabras no se oyen, la enseñanza y el apoyo son claros: guiar sin imposición, amar sin condiciones. En ese toque, Salomón siente no solo el consejo necesario para gobernar con justicia y sabiduría, sino también la eterna promesa de amor que trasciende el tiempo. El cielo detrás de ellos se ha iluminado con colores cálidos, anunciando un nuevo amanecer. Es un preludio de esperanza y renovación, una señal de que las lecciones del pasado, cuando honradas y comprendidas, pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. En esta escena, animada al estilo Pixar, la nube de tristeza y duda que había opacado a Salomón se disuelve lentamente, dejando paso a una determinación renovada. Y es gracias a esta aparición paternal que el joven rey encuentra la paz y el propósito para guiar a su pueblo con un corazón noble e iluminado. En el amanecer de aquel histórico día, mientras las primeras luces del sol comenzaban a pintar el cielo, Salomón regresaba a Jerusalén. Caminaba despacio por las colinas, envuelto en su manto real, que mostraba leves signos de desgaste tras el largo viaje. Su postura era tranquila, pero denotaba una determinación férrea. En sus manos sostenía el pergamino, ahora chamuscado, que a pesar de su deterioro aún irradiaba un leve y resplandeciente brillo dorado. Detrás de él, el Valle de las Sombras se sumía en un profundo silencio, envuelto en una niebla que empezaba a disiparse lentamente, como un telón que se levantaba para revelar una nueva escena. Al fondo, se dibujaban las murallas de Jerusalén, y una multitud de ciudadanos se congregaba en la espera de su retorno. Los semblantes de los reunidos reflejaban ansiedad y esperanza, conscientes de la importancia del regreso del rey sabio. El rostro de Salomón era una imagen de serenidad y resuelta convicción. Parecía como si en su trayecto hubiera hallado una renovada inspiración y una claridad de propósito. La lóbrega carga de los problemas que le atormentaron antes de su partida ahora parecía más ligera. Era un hombre transformado, cuya mente y espíritu mostraban frutos de paz y redención. En la representación visual de este momento, habría una clara influencia de la animación de Pixar, con una atención especial a la belleza del amanecer y la transformación emocional del rey. La animación capturaría cada matiz de luz al colisionar con el pergamino brillante contra el cielo cálido, simbolizando la esperanza y la redención tras un tiempo de oscuridad. Los colores cálidos intensificaban el aura de esperanza que emanaba de su figura, contrastando de manera sutil pero efectiva con el resplandor dorado del pergamino. A través de este viaje de regreso a Jerusalén, Salomón traía consigo no solo un objeto místico, sino una nueva comprensión del liderazgo y servicio. Pronto a compartir con su pueblo la renovada sabiduría que había germinado durante su odisea espiritual en el Valle de las Sombras. En la plataforma frente a las majestuosas puertas principales de Jerusalén, se erguía Salomón, imponente y sereno. A su alrededor se agolpaba una multitud expectante, cuyos murmullos se habían desvanecido a favor de un silencio reverente.
La luz del amanecer iluminaba el rostro del rey con su brillo dorado, infundiendo a la escena un aura de esperanza renovada. En sus manos, Salomón sostenía un pergamino chamuscado. Lo alzó hacia el cielo, mostrando con orgullo el documento a su pueblo. El canto de un pájaro distante parecía resonar en armonía con el acto conmovedor, mientras que las primeras luces del día acariciaban las piedras de la vieja Jerusalén, brindándoles un brillo cálido. Repentinamente, desde las profundidades de la multitud, un niño dio un paso adelante. Vestía una sencilla túnica beige, cuyas mangas se balanceaban suavemente con el movimiento. Sus pequeños pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo mientras se aproximaba a Salomón. El rostro del niño reflejaba una mezcla de inocencia y determinación. Sus ojos resplandecían con una chispa de admiración sincera hacia el rey. En sus manos, el joven sostenía un fragmento del pergamino, un pequeño trozo quemado del gran documento que Salomón alzaba. Sin palabras que cruzaran entre ellos, una conexión profunda se estableció. La mirada de Salomón se suavizó al posarse sobre el niño, percibiendo en él una chispa del futuro que deseaba forjar para su pueblo. Sus expresiones faciales transmitían una comprensión mutua, un entendimiento tácito entre generaciones. Detrás, en el horizonte, el templo en ruinas se mantenía como un testimonio silencioso del pasado reciente. De él emanaban tímidas columnas de humo, un recordatorio constante de lo sucedido. Sin embargo, ya se veía a los trabajadores en su tarea diligente, comenzando el arduo trabajo de remover los escombros, listos para levantar lo que había caído y reconstruir sobre cimientos más firmes, impulsados por la esperanza que aquel nuevo amanecer traía consigo.